porque tienes derecho a saberlo. Prepárate. Ellos te lo van a decir. Aquí comienza Ideas y Contenidos. Producción y conducción, la doctora Echandía, Rafaelo Facchiolo y el ingeniero Edelman. Ideas y Contenidos es presentado por Diario Tribunales, tus edictos al mejor precio, rematesyventas.com.uy. Deli for Life, alimentos ricos y saludables para toda la familia. Y Sucra Cero, el verdadero sabor del azúcar, 0 calorías. Tu cocina debe ser organizada y funcional. En Montecuir te ayudamos a lograrlo. Encontrarás cajones y alacenes extraíbles, cubierteros, dispositivos para limpieza y cubos de basura, entre otros accesorios, todos pensados para tus muebles. Montecuir, accesorios para tu hogar. Avenida 8 de octubre 4599. Nuestro teléfono 2506-5450. 2506-5450. Montecuir, accesorios para tu hogar. Avenida 8 de octubre 4599. Nuestro teléfono 2506-5450. 2506-5450. ¿Estás pasando un tratamiento que provoca la pérdida del cabello? En Evasión tenemos la solución. Prótesis capilares, Evasión, Constituyente y Minas. Ideas y Contenidos es presentado por Diario Tribunales, tus edictos al mejor precio, rematesyventas.com.uy. Deli for Life, alimentos ricos y saludables para toda la familia. Y Sucra Cero, el verdadero sabor del azúcar, 0 calorías. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Ideas y Contenidos. En este programa vamos a hablar de derechos y muchas cosas más. Veo que te agarré distraído, Rafaelo. No, para nada, doctora. Pero muy buenas tardes a todo el Uruguay y al mundo entero. ¿Cómo le va? ¿Cómo le van ustedes? Muy bien. ¿Edelman? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a toda la audiencia. Dígame una cosa, ¿que hay cumpleaños acá? No. Trajimos una torta hecha con un mousse de chocolate de Deli for Life. Espectacular. ¿Y va a convidar? Tengo que pensarlo, porque usted se quiso quedar la vez pasada con toda la canasta de Cooperativa Félix. Entonces, la tengo en penitencia. Tal vez la convide. Bueno. Esto por algo está, esta torta. Por algo está. Porque hay que felicitar también la señorita Edelman. Luana. Hay que felicitar a Luana Edelman, que se acaba de graduar. Su compromiso ha cumplido. Y bueno, y esto es champán. Descorche. Usted ya se pasa. No, me trajo la torta. Si bueno, dígale a la gente, a ver, ¿dónde la gente se puede comunicar? Antes de todos, buenas tardes nuevamente. ¿Otra vez? Para comunicarse con nosotros, si quieren, si desean comunicarse, solo por escrito y por WhatsApp, 093-416-299. Recuerden mencionar siempre su nombre y últimos 3 dígitos de cédula, porque va a haber una extracción de un premio, ahí un regalo, algo que haremos una vez cada fin de mes. El último sábado de cada mes. Edelman. Bueno, acuérdese también de suscribirse a YouTube, haga clic en la campanita. Exacto. Y acuérdese de todas nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Instagram como Idea de Contenido, exacto. Facebook Idea de Contenido, lo tenemos por todos lados. Y no se olviden de suscribirse. Edelman, ¿qué tenés para hoy? En el cuarto bloque vamos a hablar de recetas para diabéticos. Nos va a acompañar la chef Sharon Baitler. Muy bien, así que vamos a comer rico, parece. Exactamente. O vamos a imaginar comer rico. Bueno, vamos a presentar que tenemos acá con nosotros en cabina a la doctora María Virginia Salvo Citadino. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y también por el interés de ustedes en este tema y bueno, también por el programa en general, ¿no? Porque me parece que está bueno tener este espacio de diálogo, algunos temas que son importantes y que bueno, en la rutina y en el día a día a veces no estamos tan al tanto, entonces creo exacto, que sí, es un gran aporte. Ahora vamos a hablar de qué se trata y de qué hablamos, incluso la doctora ha escrito un libro que ahora lo vamos a presentar. Pero antes de ir a tu tema, me quisiera tomar un minuto para algo que no tiene nada que ver con el tema que voy a tratar con la doctora. ¿Por qué me mira a mí No entonces? lo miro a usted, no tiene nada que ver con usted, pero tengo la obligación de solidarizarme con el doctor Pescadere,
el presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, que ha vivido una situación un poco bastante desagradable por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia, el cual dio declaraciones de que no quería tener más diálogo con el doctor. Eso entiendo, esto es mi opinión personal, de que es algo que no corresponde. A quien representa el Colegio de Abogados lo eligen los abogados socios, es un gremio el Colegio de Abogados, como cualquier otro gremio. El PICNT eligen los asociados quien lo representa, a la Asociación de Escribanos lo eligen los escribanos. O sea que quien va a ser vocero de los abogados en los temas, lo eligen los socios del Colegio de Abogados. Y nos parece que esa injerencia de la Suprema Corte de Justicia en ese sentido no corresponde. Máxime que es un órgano encargado de equilibrar la balanza de la justicia, ¿no? Y nos parece ser muy justo negarle la voz al Colegio de Abogados, máxime en temas tan sensibles como está haciendo la actualidad, que el Poder Judicial está marchando a medias y justamente la discusión se trata sobre poder agilizar y presentar un proyecto de ley, avanzar sobre un proyecto de ley donde se utilicen los medios telemánticos, los medios hoy por hoy virtuales, ¿no? Y a poder presentar y avanzar. Así que bueno, un segundo me tomé para esto. Y bueno, continuamos con el tema y ahora sí abordamos el tema de la doctora. Contanos primero, doctora, sobre el libro que escribiste. Este libro se titula Garantías del Proceso de Restitución Internacional de Menores y Estudio Profundo del Caso María, y tiene varias secciones. Tenés una cámara acá enfrente tuyo para poder mostrarlo. Voy a mostrar entonces. Y decinos a dónde lo puede comprar la gente, porque también nos escuchan muchos colegas. Se compra en la editorial La Ley, Thomson Reuters, y se puede comprar incluso por la página de internet y pedir el envío a donde estén, al domicilio. Y también además está disponible una versión digital, o sea, el ebook. Así que puede estar las dos alternativas. Lo que tiene, me parece en este caso especialmente la versión digital, más allá de que estamos cada vez digitalizándonos más, digamos, pero es que este tema también tiene un impacto internacional. Entonces puede haber personas que estén interesadas en acceder al libro desde otros países que no sea Uruguay. Entonces, esa versión digital les facilita el acceso al libro. Exactamente. Bueno, y contanos un poquito ahora, vamos a recordarle a la gente, porque ya pasó tiempo el caso María, o sea, los abogados podemos recordarlo un poco más, pero la gente recuerda las cosas cuando está saliendo en los medios, ¿viste? Sobre todo cuando está saliendo en la televisión en ese momento y después un poco se olvida. Contanos en términos generales de qué se trataba el famoso caso María. El caso María, igualmente el libro, si se puede hacer aclaración, tiene como una primera parte en la que se tratan los procesos de restitución internacional de menores en general, o sea, todo lo que es la normativa, doctrina, jurisprudencia nacional y extranjera, y sistematiza también la jurisprudencia desde el 2014 a 2020, fines de 2020, o sea, los últimos 6 años vendrían a ser completos, de los tribunales de apelaciones de familia. Suprema Corte de Justicia en realidad no tiene competencia en estos procesos, y después de sistematizar de toda esta parte tipo genérica, digamos, del tema, paso al estudio profundo, le digo yo, del caso María, porque lo que intenté hacer con esta investigación es estudiar bien la temática de restitución internacional de menores y después bajarlo a tierra con el estudio de un caso concreto para poder ver las luces y sombras, digamos, del sistema en un caso en específico, ¿no? Entonces poder entender, si el sistema es adecuado, si da garantías suficientes o en realidad hay aspectos a mejorar. Y después hay otra sección que son las conclusiones sobre el caso María, conclusiones que yo hago después de esa investigación profunda del caso María. Otra sección más que son algunas reflexiones de otros aspectos relevantes de esta temática. Por ejemplo, el trato que se le da a temas de violencia doméstica, de género, abuso sexual, que son temas que también están conectados con este caso. Y la parte final, lo que hago son recomendaciones de cambios en el sistema, que van desde cambios normativos, y por eso también anexo después un proyecto de ley para modificar la ley que está actualmente vigente, y también cambios en la práctica, digamos, por ejemplo, de cursos a impartir, de los defensores, cómo controlar la actuación de los defensores de los menores, que hay cosas que no están tan claras, así que por eso Pero vamos a ilustrar a la gente de qué se trataba el caso María primero, porque lo promocionamos como el caso María, hablamos mucho del caso María, y no sé si, claro, ¿qué diablo fue el caso María? El caso María fue un caso
ese es el nombre que se dio en medios de prensa, ¿no? Que lo que se intentó hacer también era no identificar a las personas involucradas para respetar su identidad. Sobre todo la niña. Especialmente a la niña. Y bueno, se trató de una madre y una niña que vivían en España junto al padre de la niña y en determinado momento ellas viajan a Uruguay en una separación de la pareja y demás, y ellas viajan a Uruguay y bueno, esto comienza con que estando la niña en el avión, en ese viaje de España a Uruguay, hace primero un dibujo que llama la atención de la madre, que marcaba los genitales del hombre. Entonces, bueno, llega a Uruguay y estando en Uruguay, ya compartiendo con la familia materna de la niña, digamos, se empieza a ver una conducta hipersexualizada de la menor, ¿no? Entonces, dentro de la familia de ella había profesionales pediatras y psicólogos que empezaron a alertar y a darse cuenta de que, bueno, que algo extraño había y que, bueno, que esa niña necesitaba ir a un psicólogo para que, bueno, fuera tratada y se entendiera qué era lo que estaba pasando. Entonces la madre toma esa recomendación de sus familiares y la lleva a una psicóloga. Esta psicóloga, después de algunas sesiones, bueno, concluye que la niña había sido víctima de violencia doméstica por parte del padre y, en el marco también de esa violencia, de abuso sexual infantil. La madre, cuando recibe este primer diagnóstico, no se queda con eso, sino que resuelve hacer otra consulta adicional, porque bueno, también le impacta, digamos, imagino que a todas las madres en situación. Hace otra consulta y bueno, esta vez consulta a una psicóloga que además era sexóloga, y bueno, lo mismo, después de algunas sesiones, esta psicóloga y sexóloga llega a la misma conclusión. Entonces la madre resuelve no volver a España. O sea que hubieron 2 informes profesionales que determinaron que presuntamente había abuso. Sí, y o algo. Dos antes de iniciar el proceso, eso fue los profesionales que intervinieron, especializados, digamos, psicólogos y sexóloga también, fueron 2. Después en el proceso, obviamente, se hicieron las pericias por parte del Poder Judicial, bueno, que había que hacer dentro de en el marco de un proceso, sí. ¿no? Al momento en que la niña viaja con la madre, o sea, ¿recién se estaban separando con el padre o ya estaban separados y alguno de los dos tenía la tenencia? Se estaban separando, había una situación de violencia, del padre hacia la madre y hacia la niña. ¿Denunciadas? No, denunciadas no, sobre todo violencia psicológica, a los ojos de la madre por lo menos no. Después ella relataba también que bueno, había situaciones como más cercanas a violencia física, por ejemplo, el romper cosas o golpear cosas contra la pared, situaciones así, pero bueno, no, eso era, ¿no? Ella no tenía conocimiento y no había detectado nada más que eso. Y bueno, todo esto, digamos que se devela después de que la niña es traída a Uruguay, a lo cual después hay psicólogos que le encuentran una explicación a eso también, porque dicen que, bueno, normalmente cuando hay una situación de abuso sexual infantil, ocurre que a los niños les cuesta mucho hablar cuando están ante su abusador, ¿no? O expuestos al abusador por toda la dinámica que se da en el abuso. Claro, tienen miedo, además también por cómo normalmente el abuso sexual tiene como toda una dinámica, ¿no? Empieza de a poco, es progresivo y después se inculcan en el menor, se imponen en el menor ciertos sentimientos de como que provocó, como que tiene culpas, que si cuenta va a causar daño a otros. Entonces, bueno, cuesta mucho, eso es lo que dicen los psicólogos por lo menos, poder contar lo que viven cuando están al lado del abusador. Cuando la niña viajó acá y se vio lejos, incluso hasta en otro país, se sintió un poco más liberada de eso es lo que poder explican, contarlo. claro, eso es lo que explican los psicólogos, ¿no? Y bueno, y entonces, una vez obtenidos esos informes... ella ahí resuelve no viajar a España. Ella vino con el fin de volver a... En realidad eso no estaba del todo claro, porque cuando ella viajó se barajaba la posibilidad con el padre de la niña de que se quedaran a vivir acá. Y bueno, y él le había dicho que si ella tomaba esa decisión, él la iba a apoyar, pedía perdón por todo lo que había hecho. O sea, hay unos mensajes de WhatsApp que después también se agregan en el expediente judicial, en los cuales, bueno, surge que él en realidad estaba supuestamente apoyando, consintiendo la erradicación de la niña en Uruguay. Después, bueno, la justicia entendió que eran erráticos, ¿no? Como que iba y venía y no eran tan claros y bueno, entonces por eso también fueron descartados.
Ella cuando decide llevar a la niña a psicólogo, le comenta al padre, porque hasta ese momento ellos igual mantenían un diálogo, ¿no?, a la distancia, sobre la menor, y cuando le dice eso, bueno, resulta que es ahí aparentemente que él reacciona mal y bueno, y resuelve que le va a iniciar una restitución internacional si ella realmente no volvía. Entonces, bueno, ella no vuelve. Efectivamente, al tener esos diagnósticos decide no volver y ahí él comienza, promueve este proceso de restitución internacional para que su hija, que estaba en Uruguay, pero tenía su centro de vida en España, vuelva a España. Y ella, la madre, perdón, Rafael, ya te dejo. ¿La madre logró hacer empezar un proceso de tenencia o algún proceso judicial de alguna naturaleza o nunca pudo? Anterior al proceso de restitución del padre. No, porque en realidad ella recién había llegado y bueno, y no tenía intención de iniciar un proceso, era como que era toda una situación que todavía no estaba tan definido si se iba a terminar radicando acá, si no, y ella pensaba que iba a ser algo que hasta podía llegar a conversar con el padre, y bueno, y de repente llegó esta noticia de que él había iniciado el proceso de restitución internacional de menores. Y lo que se dice también por la regulación internacional y demás, es que en realidad cuando se promueve un proceso de restitución internacional de menores, hay que resolver solamente eso, ¿no? Sí, no el tema de fondo. Claro, no el tema de fondo, que viene a ser justamente tenencia, visitas, pensión alimenticia. Ella después, como este proceso por muchas vueltas que tuvo, terminó demorándose bastante, inicia un proceso de ratificación de tenencia, mucho tiempo después. Pero bueno, ahí los jueces resuelven que como no estaba del todo definido el tema de la restitución internacional de menores, no iban a resolver nada sobre esa ratificación de tenencia que ella había promovido. Rafael, ¿lo estabas? ¿Puedo volver atrás un segundo? Sí, me claro. Posiblemente me perdí distraído en toda esta conversación interesante. Ella le dijo que no volvía a España porque había descubierto esto, ¿o no le dijo nada al padre? No, yo creo que esa comunicación tan clara ella no se la dio. Él lo que sí supo primero fue que ella la estaba llevando a psicólogo. Y bueno, y después supo que no volvían a España. Se imaginó Claro. cosas. Sí. Sabiendo, posiblemente era culpabilidad. Después, por supuesto que se enteró cuando en el proceso ella presenta esto como defensa, ¿no? Bien claro. Bien. Y te voy a hacer una pregunta en tu opinión de la investigación que seguramente hiciste para el libro, ¿no? ¿Se hubieron garantías, se cumplieron todas las garantías del debido proceso acá? Porque fue un caso que a mí me dejó, me acuerdo, con un sabor muy amargo. Pero bueno, soy madre, o sea que dije, a veces uno juega lo personal, tampoco estoy interiorizado, yo no me dedico al área del derecho de familia, pero en tu opinión, ¿se cumplieron las garantías acá? Bueno, eso es ¿Tu justamente risa? todo el estudio que yo hago. Sí, lo que puedo decir es que parece que se haya aplicado la ley, pero en forma demasiado estricta. Y creo que la ley no es garantista y el sistema no es garantista. No ofrece las garantías necesarias para que haya una debida defensa. Y yo todo este estudio lo hago con el foco en la niña. A mí lo que más me interesó acá era ver si esa niña había tenido garantías y había tenido una debida defensa y la habíamos protegido como ella necesitaba. Y mi conclusión es rotundamente no. Que no. Y no. Sí, la verdad es que, bueno, yo estuve mirando un poco la ley, y bueno, como que deja cosas que uno... Porque en la práctica, a ver, está en la individualidad, las cosas que pasan. Es algo difícil de plasmar exactamente en la letra de una ley, porque hay muchos pormenores, como esto que se está contando ahora, que bueno, una ley no va a prever exactamente una situación de como en una película, o sea, no se trata de eso, ¿no? No, y el Parece tema también... una película, esta historia que estás diciendo parece una película. Fue como una película, de pero terror. muy desagradable. Lo De recuerdo terror. cuando salía en los medios permanentemente. No, y el tema en cuanto a lo de las garantías también, ¿por qué se habla de garantías? Porque, por ejemplo, se pregunta a ver si en el proceso se pudo ofrecer toda la prueba necesaria para, bueno, que en definitiva se probara la violencia, el abuso sexual y demás. Y no se pudo ofrecer toda la prueba necesaria porque el proceso es muy acotado y muy rápido. Entonces, se rechazaron muchísimos medios de prueba ofrecidos por la madre. Hay un medio de prueba que se le rechaza a las dos partes por igual, que son declaraciones de testigos hechos por acta notarial. Los dos habían ofrecido testigos radicados en España,
por acta notarial, porque bueno, no había tiempo de traerlos a Uruguay por lo que es la estructura procesal. Pero fuera de eso, se rechazaron un montón de medios de prueba que ofreció la madre, como por ejemplo otros testigos que estaban en Uruguay, testigos por tribunal comisionado, o sea que se le pide a un tribunal en España que tome declaración un testigo allá directamente, pericias al padre, bueno, se pidieron que se hicieran pericias al padre, la madre fue periciada, tuvo una pericia psiquiátrica, la niña también fue periciada. ¿Se hicieron las pericias del padre? No se hicieron pericias al padre. ¿Por qué? Porque, bueno, la ley internacional permite que este proceso se tramite por quien solicita la restitución internacional desde el exterior. O sea, no es necesario que viaje, en este caso a Uruguay, el padre para promover y pelear el proceso desde acá, sino que lo puede hacer todo desde España. Entonces, él no vino y no se le podían hacer las pericias en Uruguay. Y ella pidió que las pericias se hicieran por exhorto, o sea, también pidiendo colaboración a los jueces españoles, y se le rechazó diciendo que había falta de tiempo para eso. El problema es que después las sentencias definitivas que ordenan la restitución internacional consideran que un elemento fundamental para ordenar la restitución fue la falta de pericias. Por eso yo entiendo que se la coloca a esa madre y a esa niña, en definitiva, en una suerte de indefensión, porque si yo ofrezco una prueba, pido una prueba y me la rechacen y después el no haber diligenciado ese medio probatorio me juega en contra para restituir, bueno, entonces no pude defenderme, ¿no? Sí. Y más allá de eso, bueno, después hubo otro más prueba que se rechazó, por ejemplo, grabaciones de la niña en que le contaba cosas a la madre, y bueno, ahí lo que dijo la justicia es: no podemos escucharlas todas estas grabaciones, transcríbanla con un escribano y presenten todo con copias en 48 horas. Primero, no era lo mismo escuchar a la niña con sus pausas, su tono de voz, su llanto, lo que fuera, que leer un acta. Segundo, el costo y el tiempo. Entonces fue imposible también, ¿no? Y bueno, y así como eso hubo más prueba que se rechazó. Y después, dentro de la que sí se admitió, mucha se descartó al valorarla. O sea, se diligenció, digamos, o sea, se presentó la prueba en el expediente y estuvo dentro del expediente, pero cuando la justicia la valora, la termina descartando. Por ejemplo, los informes de las psicólogas que habían tratado a la niña y que habían determinado la decisión de la madre, que eran dos. Se entendió que, bueno, como habían sido contratadas por la madre, no eran imparciales, pero en realidad nunca, o ameritaba descartarlas, pero en realidad yo lo que creo es que hay que valorar y, bueno, por lo menos tomarlos en consideración, y después se ve si en el informe hay algo que nos hace descartarlo o no, ¿no? De hecho, yo por este tema también hablé entrevisté a una perito del Instituto Técnico Forense, que bueno, fue la que hizo la pericia a la niña en su momento, y ella me decía que para ella estuvo mal descartar esos informes, porque bueno, eran los psicólogos tratantes de la menor que habían estado en el ámbito adecuado para que la niña pudiera contar lo que le había pasado, porque eso no se cuenta fácilmente, ¿no? Entonces las que podían recoger ese relato eran ellas, y sin embargo se había descartado totalmente. Al valorar esa prueba fue descartada. Y bueno, y las pericias también fueron bastante contundentes, terminaron recomendando que se permita que madre e hija permanecieran en Uruguay, y a pesar de eso, bueno, la justicia entendió que, bueno, había que restituir, pero adoptando medidas de protección para que la madre y la hija estuvieran protegidas en España, pero que había que restituir igual. El tema es que en realidad... ¿Y se adoptaron esas medidas de protección? Sí, porque en realidad se adoptaron, ¿no? El tema fue así. La justicia uruguaya lo que dijo fue, la niña la restituimos, pero tomamos estas medidas de protección y tienen que ser ratificadas por la justicia española antes de que viajen a España. Entonces, efectivamente, se tomaron esas medidas. El tema es que una vez que la niña estaba en España, ¿no?, que madre e hija llegaban a territorio español, ya dependía de la justicia española qué era lo que pasaba. Y el Estado uruguayo tampoco siguió haciendo ningún seguimiento a ver de cómo seguía la historia allá, ¿no? Bueno, eso te iba a preguntar, si había habido algún seguimiento, o sea, si posteriormente se hizo y se sabe. En realidad no se hizo, no hay obligación tampoco de hacerlo. Yo creo que nos serviría hacerlo para, bueno, poder valorar si estamos haciendo las cosas bien o qué podemos mejorar. No se hizo ningún seguimiento oficial. No me perdí, pero vamos al cierre, me parece, porque la niña volvió a España. Volvió a España. Con la madre. Con la madre, sí. ¿Y está con el padre la niña? Ahora está con el padre.
¿Y por qué está con el ¿Qué padre? pasó? Sí, ¿qué pasó? Bueno, pero Esa es la para. pregunta. No, lo tenemos que dejar para el siguiente bloque. Sí, sí. Que la gente se quede ahí al lado de la radio esperando. Y tengo otra preguntita fea después. Haga usted. Anótela. Bueno, recuérdense de comunicar y escribir a través de WhatsApp 093-416-299. No olvide mencionar nombre y último dígito de su cédula. Muy bien. Vamos ¿Ya? a la tanda. Una pausa y seguimos en Sarandí, escuchando ideas y contenidos. Tu cocina debe ser organizada y funcional. En Montecuir te ayudamos a lograrlo. Encontrarás cajones y alacenes extraíbles, cubierteros, dispositivos para limpieza y cubos de basura, entre otros accesorios, todos pensados para tus muebles. Montecuir, accesorios para tu hogar. Avenida 8 de octubre 4599. Nuestro teléfono 2506-5450. 2506-5450. Diario Tribunales. Publicamos tus edictos al mejor precio y sin moverte de tu estudio. Consultanos a diario@tribunales.com.uy o por WhatsApp al 094-622-624. Sucracero, el verdadero sabor del azúcar. 0 calorías, apto para toda la familia. Ideal para cocinar o disfrutar de tus bebidas frías o calientes. Probalo en sus 2 versiones, pote y recarga económica. Porque mereces la mejor calidad al mejor precio. Sucracero.com. Termodinámicas Uruguay. Venta, instalación y servicio técnico de equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica. Contacto 099-970-997 o termodinámicas.uruguay@gmail.com. ¿Buscas hacer buenos negocios por poco dinero? Entonces ingresá a rematesyventas.com.uy. Toda la información de remates en un solo lugar. rematesyventas.com.uy o rematesyventas.com. SIG Administraciones, servicios contables, jurídicos y notariales, especialistas en administración de edificios. Confíe su administración al mejor equipo de profesionales. Estamos en Centro y Pocitos. Contáctenos al 098-990-395 o en sigadministraciones.com.uy. Chocolatada Deli for Life, energía saludable para chicos y una delicia para grandes, con cacao natural, sabor exquisito y en su presentación más económica, para que lo tengas siempre en la cocina. Chocolatada Deli for Life, que no te falte en ninguna merienda, para cocinar una rica torta de chocolate o complementar un desayuno nutritivo. Montecuir, accesorios para tu hogar. Avenida 8 de octubre 4599. Nuestro teléfono 2506-5450. 2506-5450. Ideas y contenidos es presentado por Diario Tribunales, tus edictos al mejor precio, rematesyventas.com.uy. Deli for Life, alimentos ricos y saludables para toda la familia. Y Sucracero, el verdadero sabor del azúcar, 0 calorías. Bueno, Le cuento yo. No, hable, bueno, ustedes siempre hable, bueno. hable, Bueno, no, yo buena a está la la cámara. torta. Buena está la torta. La verdad, que ¿quién lo va a ver esto por YouTube? un ponente muy buena. Edelman, La verdad. ¿le hizo usted? ¿Le gusta el mousse? Me encanta. El mousse es mousse de chocolate. Mire lo que es este mousse. Mire lo que es este mousse. Chocolate No. con chocolate, con algo de chocolate. Mirarlo, solo porque lo pueden mirar. A partir de que esto va a YouTube, lo pueden solo mirar, pero... Bueno, continuamos con la doctora María Virginia Salvo Citadino, que escribió el libro, doctora, decinos todo el nombre porque es largo. Garantías del proceso de restitución internacional de menores y estudio profundo del caso María. Y mostrarlo a la cámara nuevamente, De nuevo. porque hay gente que se puede estar enganchando ahora. Bueno, muy bien. Y habíamos quedado, bueno, en una pausa hablando de en qué estaba la situación Sí, actual. tengo 2 preguntas. Primero, ¿qué responsabilidad tiene la justicia en este caso de la niña? Porque la niña es la perjudicada acá, y gravemente perjudicada. No se lo digo como madre, pero se lo digo como padre, y se lo digo como abuelo. Ujú.
yo tendría que agarrar los jueces o la justicia, me agarraría por el cogote, hablando mal y pronto. Pero con todo respeto, no tienen un poco de sentido común. No voy a hablar de otras cosas. ¿Tá? Ahora vive con el padre. ¿Y qué pasa? ¿Por qué llegó a vivir con el padre? Vamos a hacer la pregunta inicial. Bueno, en eso yo les puedo contar más o menos cómo fueron los hechos. No sé los detalles procesales, ¿no? Porque, bueno, en realidad esto termina en Uruguay y, bueno, después allá es competencia de abogados en España, tienen su sistema y demás. Lo que sí les puedo contar es que, bueno, ellas llegan a España con estas medidas de protección. Estas medidas lo que incluían era que la tenencia provisoriamente la tendría la madre, prohibición de comunicación del padre respecto de madre e hija, prohibición de acercamiento, y además el padre había iniciado un proceso penal contra la madre por la sustracción internacional, digamos, por haberla retenido a la hija en Uruguay contra su consentimiento, y una de las medidas de protección también implicaba que ese proceso fuera archivado, fuera clausurado, ¿no? Fuera sobreseído, esa es la palabra técnica. Ahora, ellas llegan entonces con todas estas medidas y bueno, y allá la justicia española determina que había que empezar a intentar las visitas padre-hija. Entonces se fijan visitas en un lugar que se llama Punto de Encuentro, que viene a ser como si fuera el DAS acá, un organismo con profesionales especializados, asistentes sociales, psicólogos y demás, que dan como un ámbito de control a las visitas. Entonces se fijan esos puntos de encuentro para que, bueno, la niña de a poco empezara a revincularse con el padre, bueno, a ver qué pasaba. Resulta que estuvieron meses, si no llegaron un año, yo no me acuerdo cuánto tiempo fue, la madre llevando a la niña al punto de encuentro. La niña entraba después sola, se quedaba sola, entraba con los psicólogos y demás que hablaban con ella y a poco intentaban ablandarla como para llevarla a ver al padre. El padre también iba, pero la niña se oponía fuertemente, fervientemente a ver al padre, no quería, lloraba, pataleaba, todo, y así fue durante mucho tiempo. Entre todo eso, de repente sigue el proceso de fondo, digamos, de tenencia que él había iniciado allá, y bueno, y ese proceso termina con una sentencia en que resuelve variar la tenencia y, al contrario, dársela al padre, ¿no? ¿Qué es lo que jugó ahí? Bueno, no sabemos mucho desde acá. Sí, lo que pasa es que muchas veces la retención ilícita, digamos, juega muy en contra. Juega muy en contra. Se entiende que, bueno, el padre o madre que tiene esa actitud no respeta los derechos del otro. Bueno, esas cosas pueden jugar muy en contra después en los procesos de tenencia. Y bueno, también algo que se dice es que bueno, que allá el padre es una persona muy conocida y bueno, es un pueblo muy chico, entonces, bueno, la imagen que tienen de él, digamos, es de persona conocida y con relación diferente a lo que podemos tener nosotros a la distancia, lo que uno puede pensar a la distancia. Es un pueblo de 5.000 personas en total, ¿no? Sí, pero sin embargo usted me está diciendo que iba con psicólogos al punto de encuentro y ella ¿esa prueba no contaron? Sí, y de hecho, los psicólogos de punto de encuentro recomendaron en un momento que se suspendiera eso porque se estaba presionando mucho a la niña y le estaba haciendo mal. Y ahí se suspendió por un tiempo, pero bueno, después se dictó esta decisión que a todos nos impactó porque además tomamos conocimiento de Uruguay, salió en los medios, de que se había resuelto variar la tenencia, conferir la tenencia al padre, y bueno, y ahí también la manera en que eso se cumple, digamos, es súper traumática, sin dudas, para la niña, porque ¿qué pasó? La sentencia dispuso que la entrega se tenía que hacer en el consulado uruguayo, en España, ¿no? Resulta que el cónsul de Uruguay en España, cuando recibe a la madre y la hija, dicen, bueno, nosotros no vamos a cumplir con esto porque se están vulnerando derechos de esta niña. Entonces, de alguna manera, como que las refugiaron a ellas por varios días. Sí, recuerdo. Sí, las refugiaron ahí durante varios días. Ahora, resulta que en esos días les llega la noticia de que si mantenían esa conducta, la madre podía terminar presa por secuestro, digamos, de la hija y por no estar cumpliendo una orden judicial. Entonces, si terminaba presa, era peor para todos, porque, bueno, una hija con una madre que la tiene que cuidar y está presa, no iba a poder hacer nada. Entonces, bueno, ahí es cuando terminan diciendo que la policía tiene que entrar al consulado para arrancar, se le llama arrancamiento a este hecho, digamos, a la hija de brazos, en sentido figurado, de su madre y entregarla al padre, ¿no? Y bueno, efectivamente entra la policía y bueno,
lo que me han contado es que un policía le dice algo al oído a la niña decía que no quería, y cuando le dicen algo al oído, ella agacha la cabeza y termina yendo con ellos. Obviamente la madre entra en shock, la niña se va en un ascensor con los policías, el padre no la había ido a buscar, así que la niña se va en un patrullero con policías que no conocía durante 3 horas de viaje hasta la localidad donde estaba el padre, y ahí se le entrega al padre, y la niña empieza a vivir con el padre. Después de eso se hace como la situación inversa. Se manda a la madre a hacer como tratamiento psicológico con este entendido de que no respetaba los derechos del padre o algo así. Y se fijan visitas para madre e hija en el punto de encuentro, que se desarrollan perfecto. Al contrario, es como siempre lo que a mí me cuentan, por lo menos, es que pasa súper rápido el tiempo, quieren estar más tiempo juntos, y que además los profesionales de punto de encuentro dicen que no hay ningún motivo para que las visitas sean ahí, no sean en otro lado y con libertad, ¿no? O sea, es todo bastante distinto cómo funciona. Pero bueno, esa es la situación por lo que han sido las decisiones judiciales. Ahora, justo hoy, yo hacía tiempo que no tenía conocimiento de cómo seguía la situación a hoy, y me enteré de que hace 1 mes y medio que el punto de encuentro está suspendido. Resulta que las visitas en punto de encuentro caducan, digamos, cada 18 meses, y caducó el plazo, y la madre pidió que se vuelvan a reactivar, digamos, las visitas en el punto de encuentro, y hace 1 mes y medio que la solicitud está presentada en el juzgado, pero no han tenido todavía noticia de eso, y y el padre tampoco ha permitido las visitas más allá de lo que diga la justicia. Entonces, madre e hija no se están viendo. ¿Y la madre no ha iniciado ninguna denuncia contra el padre para que se hagan todas esas pericias en el ámbito penal por abuso? Ella hizo una denuncia en el ámbito penal, que también en ese ámbito, también digo sin detalles porque es verdad yo no conozco tanto el derecho español y los procesos allá, pero sé que lo que se concluyó era que no se podía terminar de probar tampoco lo que ella decía, y por eso ese proceso también fue sobreseído, fue clausurado. ¿Qué edad tiene la niña actualmente? Y la niña creo que ahora tiene 8 años. Es muy chiquita, claro, no tiene. Llegó acá con 3 años, y se fue con 5. No se sabe la situación de la niña, no está analizada últimamente a los 8 años, no está pasada por psicólogo, decimos. Sí, allá se le volvió a hacer una pericia a la niña. En realidad también fue una pericia que pidió la madre de comunicación gestual, que se llama, que lo que hace es psicólogos que estudian el lenguaje paraverbal, digamos, más allá de lo que relate la niña, qué es lo que expresa con movimientos, expresiones, claro, faciales y demás, cuando se le van hablando de distintas cosas. Y tampoco fue considerada, por lo que tengo entendido, por lo mismo que se decía acá, que era una pericia pedida por la madre, contratada por la madre, pero esa era una pericia que era también contundente en que, que al padre tenía terror y demás. Lo mismo que dijeron todos los peritos acá en Uruguay, ¿no? Porque las pericias, más allá de los informes de los psicólogos tratantes de la niña, que se planteó esto de que eran solicitados por la madre, entonces por eso fueron descartados en su valoración, están las pericias del Poder Judicial, que eso nadie puede dudar que son imparciales, porque en realidad los peritos son los que son del Instituto Técnico Forense, tienen esa formación para hacer pericias, los designa el Poder Judicial. Pero esas son pericias uruguayas. Fueron pericias uruguayas, y esas pericias fueron muy fuertes, porque, por ejemplo, la psicológica decía que la niña le tenía terror al padre, que cuando se le hablaba de él tenía que salir a defecar, que se angustiaba mucho, que lo veía como una figura agresiva, hostil y distante, y que en la madre encontraba su refugio, y por eso termina recomendando que permanezcan en Uruguay para poder recuperarse en un entorno con contención, porque acá estaba la familia, la madre y demás. Ahora, estas pericias, así como esa, después hubo una una asistente social, una trabajadora social, que también perició, fue a hacer una pericia a la casa de donde estaba la madre y a la niña, y también recogió varios indicadores, además de la violencia, del abuso sexual infantil. Después teníamos la pericia psiquiátrica de la madre, que decía que no tenía ningún tipo de patología alienante ni nada. Y después además se amplió la pericia psicológica a la niña, preguntando específicamente a la psicóloga si podía haber algún indicio de influencia de un adulto en el discurso de la menor.
y la perito, que además era la directora del Instituto Técnico Forense, una mujer con más de 40 años de experiencia y demás, dijo que no había ningún indicio de que la niña fuera manipulada ni nada, sino que todo lo que ella concluía en su informe, que era que había sido víctima de violencia doméstica, en definitiva, por parte del padre en forma directa, y el abuso sexual no se podía confirmar, pero tampoco descartar, ella lo extrae a partir del juego, una dinámica de juego con la niña. La niña juega que hay una persecución en el consultorio, que bueno, manifiesta ese terror y todo eso, ¿no? Entonces, en una forma muy espontánea, ¿no? Entonces, eso se le preguntó específicamente. Ahora, todo esto cuando se intenta hacer valer en España, bueno, fue descartado también en España diciendo que, bueno, como no eran pericias hechas allá, no las iban a considerar. Pero tampoco hicieron otras. No, a la madre sí le hicieron un montón de pericias. Pero el padre nunca. Al padre no se le hizo pericia, hasta donde yo sé y hasta donde me han informado, al padre no se le ha hecho pericia. O sea que bueno, como que hay una falla. Y no se puede hacer nada, no se pudo, no se puede, no hay forma, o sea, el INAU, no sé, más allá de que la madre está allá, o sea, el Estado, porque es un uruguayo, la niña es una uruguaya. O sea, ya no hay vías para hacer nada más. A mí no se me ocurre, pero bueno, quizás hablando con algún organismo, si hubiese interés, capaz que hay algo que sí se puede hacer. Yo no sé, porque esto, claro, ya está en el ámbito, de España, ¿no? Entonces, eso también como que cada estado es muy independiente y hay que respetar, digamos, la soberanía, la independencia, el sistema de justicia y demás. Y no hay que respetar la vida de la persona. Sí, ni hablar. La ley está todo bien, pero vamos a pensar, el famoso 2 centímetros de cerebro que uno tiene que tener, al menos. Y el respeto de eso, de la vida, o de la niña que está creciendo y mentalmente va a crecer con algún problemilla. Quién sabe cuando es mayor o adulta qué puede pasar. Eso no están responsables ni los juzgados de acá. No, por lo visto los de acá hicieron de terror. Y los de allá están haciendo otro terror más. El tema también es que, claro, por eso yo estudio el sistema, ¿no? A ver cómo es la el normativa. Sistema, la normativa, si ahora se vamos puede a ir modificar, a eso. si hay algo que pueda mejorar. Y mi conclusión es que sí, que hay cosas para mejorar porque ya desde esta la ley... norma, vamos a hablar que el número de la ley de restitución de personas menores de 16 años es la 18.895, no sé si hay otra normativa. No, o sea, sí están los tratados internacionales. Bueno, a eso iba, si esta norma parte de qué tratados y de qué normativa internacional parte, porque indudablemente que tiene que haber tratados para que esto... Sí, son la Convención de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores. Hay otras convenciones bilaterales, pero siempre se terminan aplicando esas dos, porque salvo que no haya, que alguno de los dos países, digamos, no haya ratificado una de esas y tenga otro ratificado, por ejemplo, con Uruguay, si no se va por estas dos, que fueron ratificados por muchos países y son las que se aplican casi siempre en la práctica, ¿no? Y esas dos convenciones, básicamente la ley fija el mecanismo de esas convenciones las convenciones lo que hacen es regular el sistema de fondo, digamos. Cuáles son las excepciones que se admite una restitución internacional, qué se entiende por el ejercer la custodia efectiva del menor antes del traslado o retención ilícito, qué es la ilicitud, bueno, un montón de cosas. Y después lo que hace la ley 18.895 es establecer el trámite judicial, la estructura del proceso judicial que se aplica en Uruguay cuando nosotros recibimos una solicitud de restitución internacional de menores desde el extranjero. Entonces hay que tramitar un proceso en Uruguay y la estructura procesal es la que establece esa ley. Y bajo ningún concepto se establece acá el tema de la seguridad del chico en el caso, o sea, no se puede tocar el fondo, pero si hay riesgo grave de abuso o de cosas graves físicas o psicológicas, no admite la ley tocar. Sí, en realidad sí. En realidad sí, pero no se hizo en este caso. El tema, por eso ahí juegan muchas cosas, ¿no? Por eso yo digo que jugó también la estructura procesal lo que fue las limitaciones a la prueba, porque si yo quiero decir que hay... Porque, ¿qué pasa? Toda la legislación, tanto los tratados internacionales como esa ley que tú mencionás, la ley 18.895, establecen que el principio general es restituir al menor. O sea, cuando yo recibo, Uruguay, ¿no?, una solicitud de restitución internacional de extranjero, al principio voy a restituir, ¿no? Esa es la regla general. Ahora, esa regla general tiene algunas excepciones. ¿Cuáles son? Una,
que se hubiese consentido o autorizado el traslado o retención, con lo cual deja de ser ilícito, o que no fuera el centro de vida del menor, el que se está invocando, digamos, ¿no? Que eso no fuera el lugar de residencia habitual, o que no se ejerciera efectivamente la custodia del menor antes de ese traslado o retención. O sea, eso sería uno que saca la ilicitud y demás. Y la otra excepción es la del grave riesgo, que se llama, que es el grave riesgo de que la restitución exponga al menor a un peligro físico, psíquico o a una situación intolerable. Bueno, ahí entraba. Dicen, y ahí entraba. Y ahí esa fue la excepción que planteó en este caso la madre de esta niña, ¿no? La del grave riesgo de que una restitución exponga a la niña a peligro físico, psíquico, hay una situación intolerable. Por eso toda la prueba que se diligencia sobre la violencia doméstica, que bueno, que lo que tiene de llamativo también en este caso es que la violencia se tuvo por probada en todas las instancias judiciales. No es solamente que ella la invocó, sino que realmente se entendió. La violencia se probó y el grave riesgo existe. ¿Y? Es increíble lo que estás diciendo. El tema es que esa ley procesal interna nuestra también establece que a pesar de que se pruebe el grave riesgo, si se pueden adoptar medidas de protección desde Uruguay para que, en este caso, madre e hija vayan con ciertas medidas de seguridad y demás a España, hay que restituir igual. Entonces, por eso yo digo que más allá de, o sea, acá hay un tema de legislación que también nos limita muchísimo, ¿no? Y bueno, yo lo que entiendo es que en realidad, si no aplicamos la excepción de grave riesgo, en realidad estamos incumpliendo también nuestros deberes como Estado, nuestros tratados internacionales, nuestra obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes. Que son los más vulnerables, ¿no? Claro. Ahora, en el Estado uruguayo pidió ciertas medidas de protección. Sí, claro. Esas medidas de protección se aplicaron en España, pero luego dejaron de ser aplicadas y cambió totalmente porque hubieron otros procesos que tiraron abajo esas medidas de protección. Ante ese cambio en el cual dejó de protegerse a la niña, ¿no quedaría nulo el proceso o poder solicitarse la anulación o de alguna forma decir, bueno, no se está cumpliendo con lo que pidió la justicia uruguaya? No, porque en realidad las medidas son hasta que la justicia competente para los temas de fondo, resuelva, que termina siendo la española cuando se restituye en este caso, resuelva otra cosa. Entonces, después es lo que resuelve la justicia española y en este caso resolvió en ese sentido. O sea que fallamos como Estado de decir, protejamos a esta niña. Digamos que si la madre no hubiera dicho nada, volvía a España y empezaba un proceso allá de denuncia, posiblemente era otro tema. En realidad, toda esta normativa lo que pretende es eso, ¿no? Es que no haya más traslados o retenciones ilícitas sin consentimiento de uno de los progenitores, vulnerando entonces también sus derechos de custodia y demás, sino que se recurra siempre a las vías legales para terminar radicando a un menor en el exterior. El tema es que también se admite la excepción de grave riesgo porque se entiende que a veces es muy difícil, primero que esos procesos pueden llevar años, entonces para una persona que de repente es víctima de violencia doméstica, pelear todos esos procesos puede ser realmente muy difícil, ¿no? Entonces por eso está prevista la excepción de grave riesgo. Pero acá hablamos de algo mucho peor, ¿no? Hablamos de un eventual abuso probado en 2 pericias. O sea, es todavía peor que un tema de violencia doméstica porque involucra a un niño que no tiene poder decisorio, no puede decir yo de acá me voy, como si puede hacer un adulto. Sí, con respecto a lo del tema del abuso, pasó que se habló mucho de que no se podía terminar de probar, ¿no? Y bueno, es verdad, el abuso es muy difícil de probar porque no es una violación, entonces no es que se hace una pericia médica y ginecológica y ya está. Y además en este caso, por ejemplo, se quiso hacer una pericia ginecológica a la niña y la niña dijo que no, que le iba a doler, no quiso saber de nada. Y bueno, eso es lo que constató la ginecóloga que la revisó. El abuso se dijo entonces que no se había podido terminar de probar, se dijo en la pericia psicológica de la niña, ¿no? En los informes de los psicólogos tratantes de la niña sí concluyen sin lugar a dudas eso, ¿no? De que había existido, además de violencia, el abuso sexual infantil. Y bueno, y también surge, por ejemplo, en la pericia de asistente social. La pericia psicológica hace esa diferencia. O sea, ella, la psicóloga esta que yo les decía, directora del Instituto Técnico Forense, concluye que sí había existido y sin lugar a dudas la violencia.
Ahora, el abuso sexual infantil, ella dice, bueno, yo no lo logré ni confirmar ni descartar. Ahora, yo también la entrevisté después para hacer esta investigación, digamos, y el libro, y ella lo que me explicaba es que, y por eso también vuelvo al tema del sistema, de si no tendremos que hacer cambios en el sistema. Ella me decía que ellos tienen un plazo de 24 horas para poder hacer estas pericias y estos informes en los procesos de restitución internacional de menores. Por Superman. lo que es, claro, entonces esta pericia, por ejemplo, ella la hizo en 40 minutos en total, entre que la niña más salió para ir al baño 3 veces, a la tercera dijo ya está, no intentamos más, cuando se le hablaba al padre, eso que yo les comentaba. Entonces, es muy difícil un solo encuentro, un rato medio acotado, una persona que el menor no conoce, además, lograr relatar una situación como un abuso sexual. Tomar confianza con la niña para hablar de claro, paso, ¿no? Exacto. Te quería preguntar qué cambios le harías vos a esta ley, y por lo visto uno son los plazos. Sí, yo admitiría, por ejemplo, creo que igual hay que intentar respetar el espíritu de la ley en cuanto a que se intente ser ágil y rápido, porque bueno, ahora estamos hablando de un caso en que, bueno, todos nos movilizó, nos sensibilizó y nos quedó con ese sentimiento de injusticia y que no protegimos adecuadamente a la niña. Pero también puede haber situaciones en las que hay un traslado o retención ilícito y bueno, y es necesario sí actuar rápidamente para que el niño vuelva a su estado de residencia habitual, porque de repente... Vamos a hablar, claro, muchas veces pasa que los padres se separan o están separados ya y hay conflictos, el tironeo con el chico, y agarra el padre y se manda a mudar a otro país llevándose al niño. Claro. Esto es lo que habitual, lo que es más común que pase, no al revés, este caso justamente. Claro, en realidad... Por eso todo este sistema claro, de ser rápido, por eso la ¿no? Y por urgencia. eso la urgencia y por eso el peso que se le pone a los estados también, porque bueno, eso también es así, de que resuelvan rápidamente, ¿no? Porque justamente eso que hablábamos hoy de intentar evitar que por la vía de los hechos, a la fuerza, de me lo llevo sin tu consentimiento, poder después convalidar una situación que en su origen a fue veces ilícita, ¿no? se ve que se lo llevan a una visita y no vuelven con No, porque además también pensemos que un niño que de repente tiene una relación divina con su padre o con su madre y de repente se lo llevan a otro país y no lo puede ver más, eso es mucho daño muy también para ese menor. traumático. Entonces, este caso para mí es muy especial porque acá hay una excepción de grave riesgo y hay una excepción de grave riesgo que se declara probada, ¿no? Entonces no es solamente que se invocó, sino que se logró probar, y se logró probar pese a las limitaciones del sistema en cuanto a la prueba, toda la prueba que se le descartó a la madre, que no pudo diligenciar, y pese también a una valoración que se hizo quizás acotada. A pesar de todo, igual se tuvo por declarada la violencia. El abuso sexual no se confirmó ni descartó, de nuevo, ¿no? Pero igual con la violencia ya estamos hablando de un grave riesgo, más cuando la menor explicaba todo eso, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué cambios entonces le harías a la ley aparte de lo que son los plazos? Bueno, yo primero hablo también todo lo que tiene que ver con la conducta de los defensores de los menores, porque ¿qué pasa? Cuando hay un proceso judicial que involucra a un menor de edad, siempre se le tiene que designar un defensor, o sea, un abogado que lo represente, vele por sus intereses, defienda sus derechos en forma imparcial y objetiva, sin influencia, digamos, de los adultos, ¿no? Sino específicamente a ese menor. Entonces, primero lo que hablo es de establecer pautas claras de cómo tienen que actuar los defensores, porque bueno, eso tampoco está regulado, y bueno, y ahí tenemos la primera forma de defensa al menor y de oír al menor y de hacer valer, digamos, su voluntad. Después, en cuanto a la prueba admisible, yo lo que les decía, hago un proyecto de ley en que intento no desnaturalizar el proceso, la rapidez del proceso que tiene que tener, porque entiendo que es muy importante también, pero que al mismo tiempo, cuando hay visos de que hay una situación de grave riesgo, se permita diligenciar prueba que quizás llevaría más tiempo, ¿no? Entonces, una opción es que se diligencie determinada prueba, y si vemos que hay indicios de algo grave, se admita diligenciar otras que a priori serían descartadas por tiempo, o que sea al revés, que se admita todo de entrada, y después si vemos que lo que se va probando con pericias en Uruguay y demás no amerita seguir trayendo prueba en este caso, por ejemplo, de España, que va a demorar, y eso, bueno, que el juez pueda resolver con lo que tiene. Después también, por ejemplo, que el juez pueda completar prueba y pueda pedir más prueba, porque en este caso, en realidad, el juez, ponerlo específicamente, porque en realidad esa es una facultad que tienen los jueces por ley, pero bueno, también a veces creo que es positivo ponerlo expresamente para que, bueno, los jueces tomen esa iniciativa como con más firmeza.
Después también prever un mecanismo de producción de la prueba ágil, que en estos casos se puede hacer por medio de las autoridades centrales. Las autoridades centrales son organismos, digamos, que se crean en estas convenciones internacionales, que la función que tienen es de la colaboración entre los dos países, el control de que se aplique la normativa, para que todo sea más rápido. Entonces podemos valernos de las autoridades centrales para producción de prueba más rápidamente. Por ejemplo, en este caso se pidió la historia clínica de la menor por exhorto y se dijo no se va a producir esa prueba porque va a demorar mucho tiempo. Bueno, pero si era por autoridad central, capaz que no demoraba mucho, porque de hecho también se obtuvo documentación de España después y no demoró mucho tiempo. Nos queda un minuto y lo que me gustaría hacer en este minuto es volver a decirle a la gente dónde puede comprar el libro. El libro se puede comprar en la editorial. ¿Cuál es exactamente todo? Sí, el libro se llama Garantías del Proceso de Restitución Internacional de Menores y Estudio Profundo del Caso María. Se puede comprar en La Ley, Uruguay, Thomson Reuters, que está en la Plaza Matriz. En la Plaza Matriz, en la cuadra que está la catedral, para que se ubiquen ahí fácilmente. Está. Sí, ahí. Sí, y además decías Plaza en el primer... Constitución, muchos las conocen. Bueno. Pero la gente se llama enfoque para la catedral y ahí la va a encontrar. Y decías que se puede conseguir online. Y también se puede también conseguir online, o sea, se puede comprar la versión impresa online y hacer el envío a domicilio, o se puede comprar la versión digital, el ebook, también online. Muy bien. Bueno, tenemos que despedir. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. La gracias verdad que nos ilustraste mucho y excelente programa y ojalá se pueda sacar algo bueno en cuanto a la legislación. La verdad quedo con la boca amarga. Bueno, doctora. Rafaelo, no tenemos más tiempo. Vamos a decir rápidamente nuestro... Rápidamente le recordamos que si quieren escribirnos solo por el teléfono WhatsApp, rapidito que tiene que entrar. 416-299. Si me interrumpe. Excelente. Chao. Muchas gracias. Vamos a la tanda. Ya volvemos. Porque tenemos más ideas y contenidos. Deli for Life, los alimentos más sanos al mejor precio, deliciosos y 100% libres de gluten. Conseguilos en los mejores comercios o a través de nuestra tienda online, deliforlife.com. ¿Pensaste en decorar tu living con una alfombra de cuero? En Montecuir encontrarás alfombras naturales y patchworks en diseños que te encantarán. Montecuir, accesorios para tu hogar. Avenida 8 de octubre 4599. Nuestro teléfono 2506-5450. 2506-5450. Diario Tribunales. Publicamos tus edictos al mejor precio y sin moverte de tu estudio. Consultanos a diario@tribunales.com.uy o por WhatsApp al 094 622 624. Porque la actitud importa, pero no es lo único. Colágeno Deli for Life, proteína pura que mejora la elasticidad de la piel retrasando su envejecimiento. Fortalece articulaciones, uñas y cabello. Sentirte joven es una elección. Probalo en sus dos versiones, pote y recarga económica. Alcanza tu máximo bienestar con un producto de calidad a un precio incomparable. ¿Buscas hacer buenos negocios por poco dinero? Entonces ingresá a rematesyventas.com.uy. Toda la información de remates en un solo lugar. rematesyventas.com.uy o rematesyventas.com. Montecuir, accesorios para tu cocina, dormitorio, living y baños. Te sorprenderemos con muchísimas soluciones para optimizar los espacios de tus muebles y ambientes. Montecuir, accesorios para tu hogar. Avenida 8 de octubre 4599. Nuestro teléfono 2506-5450. 2506-5450. SIG Administraciones, servicios contables, jurídicos y notariales, especialistas en administración de edificios. Confíe su administración al mejor equipo de profesionales. Estamos en Centro y Pocitos. Contáctenos al 098-990-395 o en sigadministraciones.com.uy. Ideas y contenidos es presentado por Diario Tribunales, tus edictos al mejor precio, rematesyventas.com.uy. Deli for Life, alimentos ricos y saludables para toda la familia. Y Sucra Cero, el verdadero sabor del azúcar, 0 calorías.
Bueno, estamos nuevamente por acá. ¿Usted quería decir algo, Rafael? Porque veo que me mira. Yo quiero recordar siempre de comunicarse con nosotros a través del 093-416-299. No olviden mencionar el nombre y último dígito de su cédula, porque a fin de mes siempre va a haber un premio. Bueno, tenemos con nosotros una visita muy esperada, porque hace tiempo que lo estamos invitando y nunca se ha podido dar por una cosa o por otra. Tenemos a la gente de SIG Administraciones, a Gabino Oliveira, el contador Gabino Oliveira. ¿Cómo estás, estimado? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Por fin, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tocar temas de administración de edificio, porque la verdad es que es permanente. Nosotros vemos los conflictos, los abogados. Yo vivo en un edificio y por suerte que me está administrando SIG y la verdad que nos cambió la vida, esa es la verdad. Pasó a ocuparse absolutamente de todo, es absolutamente muy recomendable. ¿Perdió el trabajo de abogada ahora? No, de administración. No es lo mismo, Rafael. No es administración. Explique, estoy aquí a... Sí, la gente de SIG se dedica a administrar lo que son edificios. O sea, vio que la tarea de pagar gastos comunes, pagar los sueldos de los porteros, bueno, todo, la luz, el agua, la limpieza, Y bueno, nosotros hicimos muchos cambios en el edificio, entre ellos la administración, y la verdad que les agradezco porque estamos muy conformes y bueno, nos ha cambiado la vida porque en un edificio lo que es una copropiedad a veces es, como se dice, a veces un conventillo, ¿no? Es un conventillo. Y bueno, y Gabino, lo que pautamos para hoy es hablar del tema obras, ¿no? Que a veces... ¿Qué tema, no? Que a veces es un relajo porque la gente hace las obras. A mí una cosa que me gustaría empezar aclarando, que vos aclares, porque... Hay veces que la gente se confunde mucho con lo que es la comisión de copropietarios y la asamblea. Y lo que es obra, la mayoría requiere asamblea. Sí, correcto. Nos pasa todo el tiempo. Esa confusión es un tema cultural, creo, y de desconocimiento de roles que asumen los referentes de los edificios. Los integrantes de las comisiones, que generalmente se distribuyen en presidentes y secretarios, en algunas instancias, en edificios de cierto porte, existen comisiones fiscales, ¿no? Creen que son presidentes de una empresa y le dan. Y sobre todo el rol de administración. Ese es el problema. Entonces, yo creo que el propio copropietario o inquilino le traslada como exigencia ciertas exigencias que no corresponden, ¿no? Le golpean la puerta, le tocan el timbre para que le solucionen los problemas. Y en realidad es un referente. Claro. Es una autoridad de la asamblea. Para solucionar los problemas está la administración. Pero yo acá quiero hincar en diente, porque a nosotros nos pasó antes que vos estuvieras en el edificio, que había una obra importante con un caño, que de hecho seguimos en la vuelta con ese tema, pero que el presidente de turno de ese momento dijo, bueno, yo mando una carta y firmen si están de acuerdo. Y no es así, porque si no, no existirían las asambleas de copropietarios. Mandaríamos un formulario poniendo si no, está de acuerdo, si no, y chau. Sí. O sea, no existirían las asambleas. Sin duda. O sea, hay una ley, ¿no? Hay toda una estructura jurídica que está atrás, que es lo que regula en cómo se toman las decisiones en la propiedad horizontal. Pasa mucho, que depende del liderazgo que tengan los referentes, que... hay veces en que es muy bueno el rol que pueda tener un presidente de un edificio, que tenga cierta impronta y se sienta cómodo tomando ciertas decisiones, se confunden y empiezan a asumir roles de administración. Entonces piden los presupuestos a veces en forma equivocada, no se trabaja adecuadamente en un diagnóstico, ¿no? Un técnico que haga un relevamiento para al menos armar una pequeña memoria técnica para que el mercado pueda cotizar en y además está el tema de soberanía, ¿no? Porque digo, el soberano es la asamblea. Exactamente. De hecho, hemos tenido problemas en algún edificio que cuando recurren a nosotros ya vienen con el problema, con el fuego. Y claro, y en algunos casos hay que exigirle incluso ciertas obras que se hacen en forma inadecuada, y a veces un copropietario, luego de que empieza el proceso, advierte la situación, el movimiento de obras de implantación de la obra en el edificio, y se asesora, y claramente tiene razón, porque empezás a pedir las actas de asambleas
donde la asamblea fue convocada con ese punto del orden del día, tiene que estar adecuadamente convocada, respetando los plazos. Y ha pasado que hasta paran las obras, ¿no? ¿Le puedo pedir una pregunta? Le hago Sí. una pregunta. Yo tengo mi apartamento, como fuera Sandra, y hago trabajos en mi casa. ¿Tengo que pedir permiso? No necesariamente. Sí hay un reglamento, hay que, en primer lugar, siempre atenerse a lo que determina el reglamento interno. ¿Por qué? No porque le van a dictar qué obras usted puede hacer en su apartamento, pero sí en cómo transitar en los bienes comunes, ¿no? Para traslado de materiales, maquinaria, etcétera. Lo que sí hay que tener en cuenta y tener cuidado es con aquellas obras que tengan cierto impacto en espacios comunes, ¿no? Llámese el palier, el pasillo, el balcón. Hay casos muy típicos que la gente tiende a cerrar su balcón. Al cerrar el balcón, por X razones, si bien tenés la exclusividad de ese bien común, ese balcón, es un bien común. Y para hacer modificaciones, que incluso a veces modifican la estética del edificio, ahí hay mayores exigencias. Cuando tú modificás, haces una obra nueva o modificás un espacio común, requerís aprobación especial de la asamblea. Tiene que ser resuelto por 2/3 y a su vez ese 2/3 de esa asamblea tiene que representar 3/4 partes del valor del edificio. Y además un informe técnico. Lo establece la ley, la 10.751. Y ese informe técnico tiene que presentarse haciendo referencia y asegurando de que no va a afectar ni la solidez, ni la parte estructural del edificio, ni la estética del edificio, de la fachada. O sea que no es voy, resuelvo, me quedó... ¿no? Claro, Rafael, de todos modos vamos a aclarar, esto es para propiedad horizontal. Horizontales, o sea, edificios que pueden ser hacia arriba o a veces hay propiedad horizontal en planta. ¿Vio esos apartamentitos que son todos en planta, pero que forman parte? O sea, cuando hay una unidad, vio que ustedes número tal, apartamento tal. Bueno, en esos casos generalmente se trata de propiedad. Entiendo justamente en eso, porque hubo un caso que hicieron trabajo, fueron con el agujero de la pared y se fueron al pasillo. Incluso el artículo 4 de la ley 14.560 lo establece de forma expresa. Extiende más aquellos aspectos que no se pueden modificar, como por ejemplo incluso el destino del bien que tú estás modificando. O el aspecto arquitectónico, externo o interno, incluso discrimina. Ese tipo de decisiones tienen que estar aprobadas por asamblea. Claro. Y cierto tipo de intervenciones, mayoría especial incluso. Muchas gracias. Exacto, muchas gracias. Y otro tema, bueno, que queremos tratar, es el tema de los presupuestos, porque en este caso me pasó, en el caso que conté, de que nos pasaron una carta a cada uno, lo cual yo me opuse, por supuesto, y pedí asamblea inmediatamente. Era una obra de 300.000 pesos. Y hay un tema de los presupuestos, o sea, a ver, todos tenemos derecho a presentar presupuesto, aparte del presupuesto que presente la administración. Sí, sin duda. Hay un tema de procedimiento, ¿no? Pero esto yo creo que no está escrito en ningún lado, en realidad le cabe a cualquier organización en la cual tú querés ejecutar un proyecto, ¿no? Un proyecto de obra o lo que sea. El paso previo es saber qué quiero hacer, el qué y después determinar el cómo. El qué, ¿quién te lo va a decir? Y ahí todos somos como directores técnicos, ¿no? A veces se escuchan muchas opiniones y que el agua viene de allá, la fisura de tal lado. En realidad hay que ver un técnico que se haga un relevamiento objetivo a los efectos de determinar el qué hay que hacer y para que después el mercado te cotice en iguales condiciones. ¿Por qué? Porque todos conocen empresas constructoras que te ofrecen y te venden el producto, ¿no? Y ninguno somos técnicos. Yo soy contador. Podés ofrecer esta torta muy deliciosa que se ve y la receta que él hace para este mismo producto es distinta a la que haces tú. Claro. Y los costos y los materiales. Sí. Entonces es vital recorrer ese procedimiento, determinar el qué y después salir a cotizar y que todos coticen lo mismo. Claro, pero no hay un tema no menor en el asunto de edificios, que lo veo recurrente, no solo en mi edificio, sino cuando hay consultas y todo lo demás, que vos lo verás mucho más recurrente. O sea, que es un tema, el tema de los famosos costos. Las empresas cuando van y ven que es un edificio, como se paga entre varios, te levantan. Hay otro problema, Sandra, ahí, el tema del costo de la obra, porque este procedimiento que yo acabo de explicar, no podés aplicarlo a un trabajo que te salga, no sé, 100.000 pesos, siendo que el costo de un arquitecto quizás te insuma 40.
Entonces ahí tenés que buscar un poco, meterle pienso en el tipo de obra que vas a hacer. Si lo vas a hacer obra por contrato, bueno, trata de ser estricto en las condiciones. Yo no te voy a decir cómo vas a hacer esa torta, pero sí voy a estar muy arriba de que los ingredientes que pongas para hacer esa torta sean los adecuados. Y si no, te voy a ejecutar el contrato o te voy a intimar. Hay que prever eso en el contrato. No basta con la cotización, no sirve en el precio, porque hoy en día y en estos tiempos todos buscamos el precio. El tema que después lo pagás con creces, porque después que te incumple el contrato y no tenés regulado... Tenés que ver a alguien más que haga de vuelta lo mismo. Totalmente, y tenés que ver un abogado que inicie el proceso judicial bueno, para eso el está bien. Eso está bien, hasta ahí está bien. Pero el problema ya está. Claro. El problema ya está, la clave es la prevención. Tal cual. Es diseñar, planificar y después salir. ¿Quién se ocupa de hacer ese contrato? ¿Es la administración? Es la administración que deberían hacerse. Sí, tienen que tener cuidado con esto de las administraciones. O sea, se ve, yo en el ejercicio lo veo. Cuando una administración no resulta, es como una enfermedad tal cual. Cuando uno tiene una enfermedad, no espere a que esté todo tomado. Digamos que la administración no a sirve. tiempos. Cuando vean que la administración no se está ocupando, no es no normal. A veces naturalizamos cosas que no es normal. No es normal que no tengamos que ocupar nosotros. Lo normal es que se ocupe la administración o no. Sí, no es normal. Nosotros, si tú tomás la ley, la 10.751, te dice de forma expresa las obligaciones que tiene la administración. El tema es que se confunden roles muchas veces. Las administraciones también confunden roles. Eso sin duda, pero sin duda. El problema es que no basta con liquidar en forma perfecta los gastos comunes. A veces se cree que es eso y así el mercado no está regulado. Estas actividades, ¿quién las pueden realizar? Y está regulado. No, pero no exige que le haga un contador. No, pero digo, si a ti está regulado a través de una ley. Sin duda, pero el tema es que el desconocimiento de los alcances de las tareas que tienen que hacer la administración, cuando a nosotros viene un potencial cliente y nos plantea la situación, o recibís algún elogio, como plantea Sandra, del trabajo que tenés que hacer, que tiene que hacer tu equipo, estás obligado a hacerlo y por eso cotizaste. Es así. El tema es que hay un cierto desconocimiento, la gente, el copropietario, de alguna manera... está en su rutina, en su dinámica, las asambleas muchas veces se hacen tediosas, entonces va perdiendo y los que siempre están en las asambleas son los mismos de siempre y que terminan tomando ciertas decisiones. Entonces, cuando hay pocos y los pocos quizás no tienen cierta formación y le agregás que la administración tampoco tenga una formación profesional en la temática, porque no basta pagar gastos. Hay toda una estructura normativa que donde termina tu derecho como propietario comienza el derecho de la copropiedad. Exacto. Entonces es vital estar bien asesorado. Es vital tener una buena administración y en ese sentido, cuando insisto, cuando ven que la administración no está apareciendo mucho, están haciendo ustedes demasiadas tareas, algo está fallando. Y ojo que después lleva responsabilidad innecesaria, porque la administración cobra por tener responsabilidad. Pero los que integran la comisión no. Y costos, ¿no? Después que hacen obras que no están adecuadamente autorizadas de acuerdo a la normativa vigente, después se te obliga a hacer la demolición y los daños y perjuicios y arrancás de cero de vuelta, más todas las fricciones y problemas que se dan a nivel vincular entre los copropietarios, que en definitiva son una comunidad. Claro, están todos en el mismo barco. Que no se miran más después. Exactamente. Te quería preguntar cuáles son los mínimos, o sea, los requisitos de quórum que hay para las obras. Para las obras requerís de autorización. En la asamblea, ¿qué quórum? En la asamblea, si las obras... La norma lo que determina son obras nuevas o que vayas a afectar el estado arquitectónico del edificio. Si son de ese alcance las obras, requieren mayoría especial de 2/3 y a su vez ese 2/3 tienen que representar las 3/4 partes. Generalmente en el edificio se hacen obras de refacción, obras menores, que no implican una modificación. Y ahí han habido distintos fallos en jurisprudencia que en algunos casos se reclama que no cumplió con el procedimiento, pero los fallos van en línea a que la obra es de menor cuantía de alguna manera, no se confunda menor cuantía de los jornales de BPS, pero que no afecta ni la solidez, ni el nivel de estructura, ni la fachada, ni el objeto, ni el estado arquitectónico. Y encima, todas esas sentencias van en esa línea, determinan que la asamblea lo advirtió y no tú en tiempo. De alguna manera, cuando tú ves movimiento en la asamblea, actúa.
De alguna manera hay como una aceptación implícita, ¿no? Ojo con las obras de fachada, que eso es muy común. Sí. A veces hay esas consultas. No, bueno, pero esto es mío, lo arreglo. El balcón, por ejemplo, es mi balcón. Sí, bueno, pero si el balcón toca lo que es la fachada, todos los balcones son iguales y todos los vidrios son blancos, usted le mete un vidrio negro, no puede hacerlo. Sí. O sea, parche en el ojo. O sea, lo tiene que pagar usted. Sí, tiene que pagar usted porque es su balcón y nosotros no podemos subir a su balcón. Y hay cosas también pero que lo tiene que hacer como está el resto. Que generan, que veo mucho cierta dificultad o discusión en la interpretación cuando son obras, por ejemplo, que tu terraza, ¿no?, que es un bien común de uso exclusivo, está fisurada y está afectando la unidad de abajo, por ejemplo. Y hay edificios que tienen la tendencia de, toman la decisión de hacerse cargo como un bien común de esas obras. Y en realidad le corresponde al copropietario, al que tiene la exclusividad, la contrapartida de esa exclusividad, de ese uso de esa terraza que te hace exclusiva, de ese bien común. La contrapartida es el mantenimiento y conservación, salvo que sea un problema de vetustez o un problema de vicios de construcción. Si no, tenés que hacerte cargo. Eso pasa mucho y he tenido discusiones incluso de pedir asesoramiento jurídico, un informe jurídico, para que laude esos tal cual. Nos quedamos sin tiempo, pero quiero decir los números y que nos des las redes, todo donde ubicar a SIG Administraciones, que yo recomiendo especialmente por porque mail, a través de info@sigadministraciones.com.uy, en Facebook e Instagram, en SIG Administraciones, y después, bueno, los teléfonos que están en la página web también, de sigadministraciones.com.uy, que están en la Casa Central y la sucursal en Positos. Sí, ustedes dos tienen dos sucursales, en el centro y en Positos. Sí, correcto. Bueno, Gabino, agradecerte. Gracias. Y bueno, esperamos contar contigo con más asesoramiento el próximo mes. Ojalá que... Y seguiremos viéndonos. Si Dios muchísimas quiere. gracias. Que pasen bien. Bueno, vamos a la tanda. Estás escuchando Ideas y Contenidos. Producción y conducción. La doctora Echandía, Rafaelo Facciolo y el ingeniero Edelman. Deli for Life, los alimentos más sanos al mejor precio, deliciosos y 100% libres de gluten. Conseguilos en los mejores comercios o a través de nuestra tienda online, deliforlife.com. Termodinámicas Uruguay. Venta, instalación y servicio técnico de equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica. Contacto 099-970-997 o termodinámicas.uruguay@gmail.com. Si piensas en diseñar tu vestidor ideal, no dejes de conocer nuestras soluciones. Colgadores para ropa extraíbles, zapateras giratorias, pantaloneros, organizadores de carteras y pañuelos. Montecuir, accesorios para tu hogar. Avenida 8 de octubre 4599. Nuestro teléfono 2506-5450. 2506-5450. Diario Tribunales. Publicamos tus edictos al mejor precio y sin moverte de tu estudio. Consultanos a diario@tribunales.com.uy o por WhatsApp al 094-622-624. Porque la actitud importa, pero no es lo único. Colágeno Deli for Life, proteína pura que mejora la elasticidad de la piel retrasando su envejecimiento. Fortalece articulaciones, uñas y cabello. Sentirte joven es una elección. Probalo en sus dos versiones, pote y recarga económica. Alcanza tu máximo bienestar con un producto de calidad a un precio incomparable. ¿Buscas hacer buenos negocios por poco dinero? Entonces ingresá a rematesyventas.com.uy. Toda la información de remates en un solo lugar. rematesyventas.com.uy o rematesyventas.com. Montecuir, accesorios para tu hogar. Avenida 8 de octubre 4599. Nuestro teléfono 2506-5450. 2506-5450. Ideas y Contenidos es presentado por Diario Tribunales, tus edictos al mejor precio, rematesyventas.com.uy, Deli for Life, alimentos ricos y saludables para toda la familia, y Sucra Cero, el verdadero sabor del azúcar, 0 calorías.